Yo creo que todos en la vida hemos tenido por lo menos a una persona que ha dejado una huella, una marca imborrable en nuestro corazón. Personas que con su motivación, con su forma de tratarnos, con la manera de comportarse, con aquellos consejos que fueron para bien en nuestra vida, en los momentos que lo necesitamos. Personas que con actitudes que fueron positivas para nuestra vida, que dejaron huellas, marcas en nuestros corazones imborrables. Personas que con su alegría, con su motivación, lograron hacer que nuestros corazones llegaran a no olvidarnos de ellos, aunque ahora ya no estén con nosotros. Hola, bienvenidos a Adulam Podcast. Mi nombre es Jorge Raudales y hoy es tiempo de recordar a aquellas personas que han dejado una huella, una marca imborrable en nuestros corazones. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, de los que están viéndonos, tienen algún personaje que ha marcado de manera extraordinaria sus vidas. Y en honor a esas personas, hoy queremos conversar bajo el tema el legado de aquellos que marcaron nuestra vida. Queremos invitarte a que, si no te has suscrito a nuestras redes sociales, queremos invitarte a que en estos momentos vayas a hacerlo para que seas parte de la comunidad de Adulam Podcast y así mismo estarás bendiciendo nuestra vida y estaremos también llegando aún a más personas si tú compartes nuestro contenido. Y esa es la bendición que tenemos, que si tú lo compartes podemos llegar a más personas y bendecir también a otras personas que necesitan escuchar un consejo práctico de la palabra del Señor. Así que hoy, en honor a aquellas personas que han marcado de manera bonita nuestra vida, queremos dedicar este podcast. Y a raíz de los pensamientos y de un personaje que marcó mi vida, quiero hablar acerca de este tema, que también está basado en las Sagradas Escrituras. Personajes como Elías con Eliseo, personajes como Jonathan con David, personajes como Juan Marcos con Bernabé, personajes como Pablo con Timoteo o Tito, que marcaron el corazón de estas personas que estuvieron al lado de ellos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos están escuchando, tú en algún momento has sido impactado por la vida de una persona, por los consejos de una persona. Yo creo que en algunos momentos hay pensamientos que no se borran de nuestra mente y que hemos sido marcados por ello. Y sé que usted me va a decir, pero yo he sido marcado con pensamientos negativos solo de las personas que me rodeo, que me rodeaba, con personajes que me rodeaba. Y no tengo pensamientos agradables, no tengo pensamientos bonitos. Y yo quiero decirte que me da tristeza poder decir que de repente no tengas a un personaje de la cual te puedas recordar de él de una manera buena, de una manera agradable. Y si no es así, tal vez es porque te has rodeado de personas que no han sumado
nada bueno a tu vida. Y yo creo que para ello debes de aprender a elegir aquellas amistades, aquellas personas que están a tu lado. Pero yo quiero recordar en el nombre de Jesús. Y yo creo que es bueno recordar a aquellas personas que marcaron nuestra vida. Es bueno venir y dedicar un tiempo a hablar con otras personas de personajes que marcaron nuestra vida. No importa que ahora ya no estén. Yo me recuerdo que aprendí a elogiar a esas personas cuando aún estaba en vida. Yo aprendí a elogiarlo porque esa persona no solamente se convirtió en un padre espiritual, sino casi como un padre de crianza, como un consejero, como un amigo, como una persona que compartí mucho tiempo con él. Y hoy exclusivamente me estaba recordando de esa persona. Y yo creo que así como yo, muchos de ustedes se recuerdan de alguna persona o tienen todavía en vida alguna persona que les ha hecho mucho bien, que cuando se acuerdan de ella, todos los pensamientos son bonitos, todos los pensamientos son agradables, porque esa persona ha marcado de manera correcta nuestra vida. Y, y yo creo que los personajes que leía, que les mencionaba anteriormente, como lo es Elías con Eliseo, Jonathan con David, fueron personajes que marcaron un antes y un después de la vida de ellos cuando conocieron a esa persona que dejó el legado en su corazón. Al recordar la vida de Elías con Eliseo, me recuerdo cuando el Señor dijo: me voy a llevar a mi siervo Elías. Acuérdese que Elías fue un personaje que el Señor se lo llevó sin ver muerte al cielo. Y cuando este hombre, el profeta del Señor, iba a ser arrebatado en carros de fuego y gente de a caballo, la persona que estaba al lado de Eliseo, de Elías, la persona, el ayudante de Elías, que en ese momento era Eliseo. Eliseo era un ayudante de Elías que no se separaba de él, que caminaba donde iba Elías, ahí andaba Eliseo, que todo lo que Elías hacía lo miraba como lo hacía Eliseo. Yo me imagino Elías aconsejando a Eliseo, el profeta. Yo me imagino a Eliseo aprendiendo todo acerca de lo que hacía su maestro. Y llegó un tiempo en el que el Señor dijo: bueno, me voy a llevar a mi siervo Elías. Y al estudiar esta lección, esta lectura bíblica, me recuerdo que Elías tenía que pasar por algunos lugares antes de ser arrebatado. Y siempre que iba pasando en algunos lugares, Elías le decía a Eliseo: quédate aquí y yo voy a ir y adoraré y regresaré. Y Eliseo le decía: vive Jehová que no me apartaré de ti. Pero siempre le decían otras personas: ¿sabías que tu Señor ahora te será quitado? Entonces Eliseo decía: sí lo sé, sí lo sé. Pero era tanto el amor, era tanto la admiración que tenía Eliseo por Elías, que no quería apartarse en ningún momento de Elías. Hasta que llegó el momento en el que Elías debía de ser arrebatado. Entonces Eliseo quedó con su corazón triste, porque cuando estaba viendo a su Señor ser arrebatado, proclamaba unas palabras que le salían de su corazón, porque
aquel hombre que lo había instruido, que lo había capacitado, que lo había aconsejado, que le había hecho ser todo lo que en ese momento era, estaba siendo arrebatado al cielo. Y es que cuando las personas dejan huella en nuestros corazones, se nos hace difícil cuando nos toca despedirnos de ellos. Cuando las personas dejan huella en nuestros corazones de la mejor manera, el despido hiere nuestro corazón. Y eso es lo que le pasó a Eliseo. Eliseo no quería separarse de Elías, pero tenía que llegarse el momento. Y aquí es donde me encanta, porque las personas que dejan huella en nuestros corazones no la dejan con un día, con 2 días. Yo creo que la dejan con la forma como ellos te tratan, con la forma como ellos se comportan contigo, la manera como ellos te aprecian, la manera como ellos te aman, la manera como ellos te instruyen. Y esas cosas quedan grabadas en tu corazón. Y yo he tenido la fortuna de tener a una persona que marcó mi vida desde mis primeros pasos en el cristianismo. Y eso me ha llevado también a decir, bueno, así como él marcó mi corazón, marcó mi vida, yo también debería de marcar la vida de otras personas. Yo sé que no es fácil marcar el corazón de una persona. Yo creo que es más fácil marcarlo de la manera equivocada, que hay mucha gente que ha sido marcada, pero de la manera incorrecta, de la manera, siempre se recuerdan de aquella persona con lágrimas de dolor, con lágrimas de tristeza, con lágrimas de angustia, porque no quieren saber de esa persona. Pero hay personas que la recordamos con lágrimas, pero con lágrimas de alegría, con lágrimas de felicidad, de saber que fuimos parte de esa persona y que esa persona fue parte fundamental de nuestra vida. Y yo tuve la bendición de poder tener a una persona que no solamente fue mi pastor, mi primer pastor, sino que también fue la persona que me acogió cuando en un momento dado yo había quedado sin familia en el lugar donde yo vivía. Y no solamente me acogió, sino que me instruyó, me capacitó, me preparó. Yo digo, platicaba con algunos hermanos de la iglesia en un momento dado, que cuando el Señor me mandó la primera vez al ministerio hace unos 13, 14 años atrás, la primera vez que el Señor me mandó al ministerio, básicamente Él me envió, mi pastor Sergio Membreño, Él me envió, pero yo le decía a mis hermanos, le decía que cuando yo iba al ministerio, parecía que ya llevaba un bagaje, parecía que ya llevaba una experiencia y no había sido pastor. Y yo la experiencia que tomé cuando yo fui enviado al pastorado es porque yo caminé al lado de él por mucho tiempo. Por mucho tiempo yo lo veía cómo él hacía las cosas, yo veía cómo él administraba la iglesia, veía cómo se preparaba, veía cómo leía la palabra, veía cómo era un hombre de oración, veía cómo trataba a las personas, veía cómo instruía a las personas, cómo preparaba a las personas. Y todo eso, ese bagaje de conocimiento al andar al lado de él, al muchas veces preguntar, porque era bien preguntón cuando andaba con él, le preguntaba de todo y
y cuando él me instruía, me capacitaba, y cuando me envió al ministerio parecía que ya llevaba un buen tiempo pastorando, pero no era que yo había estado pastoreando, sino que la comunión que yo tenía con él, la vivencia que yo tenía con él, me había ayudado para el tiempo en el que el Señor me había llamado al ministerio. Y él marcó mi corazón de manera que la primer Biblia que yo llegué a tener fue porque él me la dio. La primer Biblia que yo llegué a tener, él me la regaló. Llegué a tener aquel deseo de estudiar las Sagradas Escrituras porque él me inspiró. Porque él me inspiró. Llegué a desarrollar una vida de oración porque lo veía como él oraba. Porque veía cómo él clamaba. Me recuerdo que la primera vez que me tocó orar por una persona endemoniada, lo hice del lado de él. De manera que él instruyó mi vida espiritualmente. Y yo digo, yo le puedo agradecer a él todo lo que yo ahora soy. Yo sé que hay otras personas que han marcado mi corazón, han marcado mi vida, como también el pastor Noé Benítez, mi segundo pastor, marcó mi vida. Yo creo que ministerialmente él marcó mi corazón, él marcó mi vida de una manera que cuando ya estaba en el ministerio yo digo, bueno, esto ahora lo puedo hacer porque alguien me instruyó. Pero cuando yo digo, esa persona dejó huella en mi corazón, no solo lo vi como mi padre espiritual, lo vi como ese padre biológico con la que yo no me pude criar, ¿verdad? Porque aunque tengo mi padre biológico, no me crié con él, y a mi temprana edad también mi padre de crianza murió, pero él fue para mí un padre, de manera que cuando yo iba a elegir a aquella mujer que iba a ser mi esposa, me recuerdo que yo fui donde él, a donde nadie más fui, y vive Jehová que lo que le digo es verdad. Cuando yo estaba orando por la que hoy es mi esposa, me recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, ella es. Y cuando yo estaba seguro, yo fui donde el pastor y le dije, viejito, como así lo trataba yo, viejito, mire, yo he estado orando por la que va a ser mi esposa y no sé qué le parece. Yo creo que ella es. Y me recuerdo que él, contento por lo mismo así, me dice, buena mujer, la que Dios le va a permitir tener si ella es. Entonces, pero fue él el que me instruyó y comenzó a instruirme, a decirme, mire, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, y a prepararme de una manera para que yo no fuera a fracasar en el matrimonio. Y creo que le agradezco mucho, no solamente a él por eso, por muchas otras cosas más que él hizo. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos a un personaje a la cual nosotros podemos admirar, personajes que marcaron nuestro corazón. Y yo quiero invitarte en este momento a que seas agradecido con esa persona. Elogia a esa persona. Agradécele. Ámala. Cuídala. Respétala. Muchas veces nosotros nos llaman de repente mielosos o salameros, no sé qué palabra la usan en tu país, pero es que yo aprendí a elogiar a mi pastor porque yo estaba agradecido con él por lo que él había hecho en mi vida, por el tiempo que él me había dedicado a mi vida, y cómo él amó a mi familia, cómo él me apoyó en el ministerio, cómo él me apoyó en todo. Mi pastor me apoyó en todo. Por eso esa persona, muchas veces cuando viene a mi mente, toca mi corazón de manera
me llena de nostalgia, me vuelve sensible porque a pesar de que ya no está ahora, sigue marcando mi corazón, sigue como que la voz de él sigue aquí en mi mente, en mis oídos, escuchando los consejos de él. Y, y yo creo que yo aprendí a elogiarlo cuando yo lo tenía en vida. Aprendí a elogiarlo, le agradecía continuamente, le agradecía, le decía, yo estoy agradecido con usted. Y yo creo que nosotros debemos de aprender a agradecerle a esas personas. A las personas que marcan nuestra vida, agradézcale. Aprenda a homenajearlo. Aprenda a ser agradecido. No sea agradecido cuando ya ellos están en la tumba, cuando ya no escuchan nada. Cuando la gente dice, es que yo estoy contento por lo que Dios ha hecho por medio de esta persona cuando ya no está en vida. Hágalo ahorita que está en vida. Si usted tiene esa persona que ha marcado su corazón, está viva, vaya y dígale, mira, yo estoy, tal vez no te lo he dicho o tal vez no te lo he hecho saber, pero quiero decirte hoy que tú has sido una persona especial para mi vida y que has marcado mi corazón de una manera hermosa que yo quiero agradecerte por ello y oro al Señor por ti. Aprenda a ser agradecido. Porque mire que Juan Marcos había salido a un viaje misionero con Pablo y con Bernabé, pero en el primer viaje que hicieron, Juan Marcos los dejó botados. Y a Pablo le enojó eso. Pero en el segundo viaje misionero, cuando iba a salir Pablo con Bernabé nuevamente a visitar las iglesias que habían fundado, entonces Juan Marcos quería ir con ellos y Bernabé quería que fuera, pero Pablo dijo, no quiero que vayas conmigo. Porque así como te fuiste la primera vez, así te vas a ir de nuevo. Y yo no quiero eso, yo quiero gente seria. Me imagino que pudo haberle dicho Pablo a Juan Marcos, pero eso le molestó a Bernabé y le dijo, bueno, si él no va, entonces yo no voy. Tú ve por tu lado y yo me voy a ir por el otro lado. Y dice la palabra que Bernabé se fue por un lado con Juan Marcos y que Pablo se fue por otro lado con Silas. Pero me encanta porque Bernabé le tuvo paciencia a Juan Marcos de tal manera que Bernabé lo instruyó. Bernabé lo capacitó, Bernabé lo acogió como uno de los suyos. De tal manera que Juan Marcos se llegó a convertir en una persona importante, no solamente para Bernabé, sino que también más adelante para el apóstol Pablo. Si Bernabé no hubiese hecho el trabajo que hizo en Juan Marcos, yo creo que difícilmente le hubiese servido al apóstol Pablo más adelante. Pero el corazón que tenía Bernabé no lo tenía el apóstol Pablo tal vez en ese momento. Pero comenzó a tratarlo, comenzó a marcar el corazón de la mejor manera de Juan Marcos, que luego lo miramos sirviéndole al apóstol Pablo. Yo creo que nosotros debemos de ser personas que deben dejar huella en el corazón de otro. Y aquí es donde yo quiero ir culminando este tema. Porque les he hablado cómo alguien marcó mi corazón. Cómo alguien ha marcado tu corazón. Pero ¿cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a marcar en la vida de otras personas? ¿Será que hay otras personas que puedan decir, wow, del hermano Jorge yo aprendí, del pastor Jorge yo aprendí mucho? Si hay algo que a mí me preocupa es dejar un legado en aquellas personas, en aquellos corazones que están cerca de mí. Un legado espiritual y un legado de una amistad como la que tuvo Jonathan con David. Porque David aún dijo, por amor a Jonathan, yo quiero hacer misericordia a uno de los parientes de él. Y por eso
hizo misericordia con Mefiboset por amor al legado de la amistad que tenía con Jonathan. Pero habrá alguien que pueda decir que nosotros le hemos marcado la vida para bien. Habrá alguien que pueda decir el legado que él ha dejado en mi corazón, nadie jamás lo pudo haber dejado. ¿Qué estás haciendo para dejar un buen legado en tu vida, en la vida de otros? ¿O será que eres como aquel personaje de la película, el llanero solitario, que no le gusta andar con nadie? Yo creo que nosotros debemos de ser compañeros, debemos de ser amigos. Aunque hoy en el mundo se dice un eslogan que no hay amigos. Pues déjame decirte que sí hay amigos. En la iglesia hay amigos. Que debes de aprender a elegirlos es otra cosa. Mucha gente dice, yo estoy decepcionada porque le he abierto mi corazón a una, a otra persona y todos me han fallado. Yo creo que en las personas, yo puedo decir, tal vez mi pastor no fue perfecto, tal vez él tuvo sus errores, pero yo digo, yo le veía a él todas aquellas cosas buenas que él dejó en mi corazón. Y así nadie va a encontrar perfección en otra persona. Aún las personas que nosotros admiramos, vamos a encontrar errores, vamos a encontrar faltas, pero nosotros debemos ver aquellas cosas buenas que nos instruyeron, aquellas buenas cosas que dejaron marcada en nuestro corazón y que todavía están en nuestra mente. Pero yo digo, ¿será que alguien puede decir de nosotros, él marcó mi vida? Yo creo que si nosotros no estamos preocupados por dejar un legado, debemos de comenzar hoy. Si tú no estás preocupado por dejar un legado, yo creo que de ti no se mencionará más después de que tú mueras. Mira, hay personajes que hasta el día de hoy, miles de años atrás, hasta el día de hoy se siguen hablando, porque fueron personajes que dejaron un legado. Fueron personajes que marcaron el corazón de las personas. Y yo creo que nosotros debemos dejar un legado también en la vida de otras personas. Que nos recuerden de la mejor manera, que nos recuerden con pensamientos bonitos, no con pensamientos negativos, no con pensamientos que se acuerdan de aquel pastor Jorge Raudales que ese pastor sí era malo, sí era... Y de esos pensamientos no quiero que se recuerde mi nombre. Yo quiero que se recuerde mi nombre de la mejor manera. Sea que yo no esté o que esté vivo, pero que la gente me recuerde de la mejor manera. Yo quiero que te pongas a pensar en este momento. ¿Será que la gente te va a recordar de buena manera? ¿O será que la gente por lo menos se va a recordar de ti que exististe? ¿O que cuando ya estés sepultado ya nadie se recuerda? ¿Y quién era Jorge Raudales? No sé quién era. ¿Quién era Julano de tal? No sé quién era. Qué feo. Pero cuando se diga quién era Jorge Raudales, el pastor, el que marcó mi corazón, el que me instruyó, el que me capacitó, el que me ayudó en esto, me ayudó en lo otro. Así quiero que me recuerden. Yo quiero que mi familia me recuerde, que mis hijas me recuerden, que mi esposa me recuerde de la mejor manera. Quiero que mis amigos me recuerden de la mejor manera. Quiero que la iglesia me recuerde de la mejor manera. Así como yo hoy me recuerdo de mi pastor, que ya hace unos años atrás murió. Me recuerdo y yo creo que el pensamiento de él no se va a salir de mi vida. Porque yo amé a mi pastor, disfruté de mi pastor y saqué todo lo mejor de mi pastor. Así quiero que también la iglesia a la que yo pastoreo también se recuerde de mí. También saquen lo mejor de mí. Y yo quiero invitarte a que tú también hagas lo mismo. De repente no seamos como Eliseo, que Eliseo no tuvo a alguien a quien pudiera dejarle ese legado.
Él se llevó la unción a la tumba y no se la delegó a nadie más. Y yo creo que esto no es de la sucesión, pero yo creo que es de recordar personas que marcaron nuestro corazón. Y yo quiero invitarte a que si tú tienes personas que marcaron tu corazón, lo dejes aquí abajo en los comentarios. Y eso va a ser para que tú te recuerdes de esas personas. Y deja en los comentarios algunos momentos bonitos que viviste con ellos. Algunos momentos felices que tuviste con ellos. Algunos consejos buenos que te dieron. Déjalos en los comentarios. Que yo creo que va a bendecir nuestra vida y va a bendecir la vida de otros también. Así que nuestra vida marque los corazones de aquellas personas que están a nuestro alrededor. En memoria de aquellas personas que marcaron nuestro corazón, ha sido este podcast. Y sobre todo hay uno que marcó nuestro corazón y que lo sigue marcando de la mejor manera, que es nuestro Señor Jesucristo, a la cual yo creo que este legado va a seguir por toda la vida, por la eternidad. El legado que Jesucristo nos ha dejado, yo creo que ese es el legado más grande que podamos tener. Sigamos ese legado, honremos a nuestro Dios, honremos a aquellas personas que han marcado nuestro corazón de la mejor manera y desechemos aquellos pensamientos que también marcaron de mala manera, lo marcaron, desechémoslo y que ya no nos hagan daño. Pero vivamos, agradezcamos, honremos a aquellas personas que marcaron para bien nuestros corazones. Así que hemos llegado al final. Gracias por haber estado con nosotros en esta conversación. Esperamos que sigas pendiente de nuestro contenido y nos vemos hasta la próxima si así Dios lo permite.